La política necesita firmeza, pero no hipérboles permanentes. Cuando se compara un debate democrático con un asalto al Capitolio, como hizo ayer Yolanda Díaz, o se asegura que mantener un gobierno puede suponer un cambio de régimen, como ha dicho hoy José María Aznar, se cruza una línea muy peligrosa. No porque la crítica no sea legítima, sino porque la exageración acaba sustituyendo a los argumentos. El resultado es una ciudadanía cada vez más polarizada, más asustada y peor informada. Los referentes políticos de todos los partidos deberían rebajar el volumen y no competir por el titular más estridente, porque una democracia se fortalece con el contraste de ideas, no con el miedo ni con los excesos verbales. La moderación hoy en día es el mayor ejercicio de responsabilidad política que existe. Pero vaya, qué pocos lo practican. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Bueno, voy a intentar resumirles en apenas un minuto y sin atropellarme las principales noticias del día sobre corrupción. Empezamos por el llamado caso de las cloacas del PSOE. Ha dimitido una de las directivas imputadas en la trama que afecta a la SEPI, mientras la presidenta del organismo público continúa en el cargo, respaldada por Pedro Sánchez y hoy mismo también por Félix Bolaños. Seguimos con el caso que salpica a José Luis Rodríguez Zapatero. Según publican varios medios, su presunto testaferro, Julio Martínez, Julito, estaría dispuesto a colaborar con la justicia, un movimiento que, claro, incrementa la presión y el nerviosismo sobre el expresidente socialista. Y terminamos con el caso Leire Díez. El juez Pedraz ha citado como testigos a los dos fiscales que se reunieron con la conocida como fontanera del PSOE. A partir de estas declaraciones decidirá si da un paso más y llama a declarar al exfiscal general García Ortiz. Todo esto ha ocurrido en las últimas 24 horas en nuestro país, donde el debate político también gira en torno a dos cuestiones ligadas a la inmigración. Por un lado, la regularización masiva de extranjeros y por otro, la llamada ley de nietos. En este último asunto, el Gobierno recuerda hoy a Alberto Núñez Feijóo que el PP también respaldó esa norma. Laura Zambranos, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Pues sí, porque a veces la hemeroteca no es buena compañera de los políticos y Alberto Núñez Feijóo defendió la ley de nietos en el año 2022. Hoy Félix Bolaños se lo recuerda y le dice que opina igual que él, pero el de hace 4 años. Mi opinión, para que no sorprenda a nadie, es la misma opinión que tenía el señor Feijóo en el año 2022, la misma, coincidimos. Y es que los hijos y los nietos de aquellos españoles que tuvieron que abandonar España como consecuencia de la guerra civil y de la dictadura tienen derecho a ser nacionales españoles. Es su derecho, porque seguramente estarían en España con nosotros si no hubiéramos sufrido aquella tragedia de la guerra civil y la posterior dictadura. Lo que hacen el Partido Popular y Vox es una técnica ultraderechista muy evidente y muy repetida en distintos lugares del mundo, que es sembrar dudas sobre un proceso electoral. Desde el Partido Popular desconfían del proceso, ponen la duda sobre la excesiva rapidez con la que dicen se está haciendo la comprobación de los expedientes. Ahora de repente nos encontramos con que 2,5 millones de personas más pueden votar en las próximas elecciones porque han adquirido la nacionalidad, muchos sin haber pisado ni una sola vez en su vida España. Vemos a cargos del Partido Socialista en muchos países del extranjero organizando actos diciéndoles vas a votar porque el PSOE ha conseguido que votes. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué tanta rapidez? ¿Por qué están teniendo que contratar empresas externas para hacer lo que los consulados no pueden hacer? ¿Por qué hay tanta necesidad en que todo esto sea rápido? ¿Por qué hay tanta opacidad? Y sobre todo, ¿por qué les ha molestado tanto que preguntemos? Y la reacción de Santiago Abascal ha llegado en las redes sociales. El líder de Vox habla de un coladero para crear millones de nuevos votantes. Además, mezcla la ley de nietos con la regularización de migrantes y denomina todo ello como una invasión total para preparar un pucherazo electoral, destruir la nación y el Estado de Derecho. El colectivo de policías, en concreto desde el Sindicato de la Policía Nacional, se alerta de un efecto llamada con la regularización de migrantes. Además, dicen que muchas solicitudes no cumplen con el periodo de permanencia en España exigido.
Comisaría General de Extranjería y Fronteras alerta de que unas 400.000 de las solicitudes presentadas no pertenecen a personas que se encontraban en España durante el periodo exigido, por lo que estaríamos ante un fraude masivo porque realmente no cumplen con esos requisitos. Esto viene a corroborar que iba a generar un efecto llamada y que las mafias iban a hacer su agosto, porque realmente los requisitos que se exigen son muy laxos, se está afrontando de manera completamente improvisada y sin medios, y lo que antes iba a ser un coladero, ahora va a ser un coladero express. Una regularización de migrantes que podría verse paralizada si finalmente el Tribunal Supremo eleva el caso a la justicia europea por si choca con el derecho comunitario. El ministro de Transportes dice que le sorprende y critica al Tribunal Supremo por contradecir al Parlamento. El Tribunal Supremo, en una decisión que a mí me parece realmente sorprendente, parece que también en esto quiere que el Parlamento sea un elemento meramente decorativo y quiere que no legisle y quiere que no tome decisiones. Veremos a ver qué es la decisión que adopta la justicia. Y aquí en Castilla y León, el vicepresidente de la Junta, que recordamos es de Vox, ha decidido, al igual que sus homólogos en Aragón y Extremadura, no acudir a la reunión de la sectorial de infancia con el Gobierno central, como forma de rechazo hacia el reparto de migrantes no acompañados. Carlos Pollán insiste en que los servicios de la comunidad están ahora mismo colapsados. Es un gesto de denuncia ante una decisión arbitraria, unilateral y opaca de Pedro Sánchez. Tomaremos todas las medidas que tengamos en nuestras manos para evitar participar de esa política de puertas abiertas. Ahora mismo estamos al límite de capacidad de atenderlos y la propuesta del Gobierno de España es multiplicar casi por 5 la capacidad que ahora mismo está colapsada absolutamente. Bueno, es uno de los acuerdos, las cláusulas firmadas y acordadas entre PP y Vox en el Gobierno de Castilla y León, el de no recibir a más menores no acompañados. Era una exigencia de Vox que ha asumido el Partido Popular. Nos acompaña esta noche Cayo Sastre, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Laura Ríos. Vamos a hablar de la ley de nietos. Cayo, ¿tú crees que ha cambiado el PP su postura? ¿O se han asustado al ver que un gran número de votantes... o que muchos más votantes, 2,5 millones de descendientes han pedido la nacionalidad española para poder votar en las próximas elecciones generales, y eso han dicho, vamos a abrir las filas? Ellos dicen que no han cambiado de postura, aparentemente es lo que dicen, sino que quieren debatir sobre algo. Yo no lo entiendo muy bien, porque ellos apoyaron esta ley, entonces o alguien les engañó o se dejaron de engañar, o los que promovían la ley buscaban los votos y ellos también buscaban los votos. Entonces es una especie de banda de trileros que estaban buscando todo lo mismo, pero que no les o sospechan de que unos pueden ganar y otros pueden perder. No lo sé, estoy muy confundido con este tema. Lo cierto es que sí se incorporan una serie de gente a votar, dicen que 2 millones se van a incorporar. 2,5 millones. 2,5 millones, hay otros 2,5 millones, creo que es ahora lo que tenemos. No digo que vayan a votar todos, no sé tampoco qué van a votar, o si están interesados en votar o no, o están interesados en conseguir un pasaporte, o realmente, sinceramente lo que yo creo es que no tengo ningún problema personal, pero yo no pinto nada, con dar la nacionalidad a gente que tiene vínculos o ha tenido vínculos con España, ¿no? No hay ningún problema con esto. Lo que no entendería muy bien... que esta nacionalidad va asumida que puedas votar. Exactamente. No solamente la nacionalidad. No, que puedas votar, sí. Lo que no entiendo muy bien, pero es de sentido común, es que en una circunscripción como la de Soria, el voto de estos que están viviendo en Argentina o en Cuba, en Brasil, pues cambien los resultados y entonces el resultado sea decidido o las políticas sean decididas por alguien que no ha pisado nunca Soria. Esto es de sentido común que me parece un poquito... ¿No te parece bien? No me parece bien, claro. Sí, es un poquito raro, ¿no? Yo creo que ellos deberían haber pensado más bien, deberían haber pensado mejor todo esto, la ley de nietos o la ley de memoria histórica o la primera ley
que se creó y que después fue modificada con la Ley de Memoria Histórica. Creo que lo deberían de haber trabajado un poco más y haber pensado un poco más. He oído por ahí que los franceses tienen una circunscripción para las elecciones europeas, que es la circunscripción de ultramar, que consiguen 5 representantes de los que les corresponde como eurodiputados. Bueno, pues esto podría haber sido una solución y esto realmente habría evitado esta especie de bronca, esta especie de lío monumental, ¿no? Bueno, ayer lo comentábamos aquí, si lo asemejamos con el voto cera, más o menos vota un 10% de los votos de los residentes ausentes que viven fuera de España. Es verdad que pueden ser votantes más de izquierdas, eso es cierto, según los últimos recuentos, votan más a la izquierda que a la derecha. Pero bueno, tú bien decías, estos 2,5 millones no sabemos, si votan, no sabemos a en quién, algunas a quién va a votar. circunstancias, pero perdón, en algunas circunstancias votarán a la izquierda, en otras a la derecha. No sé si tienen intención de votar o si ellos saben lo que ocurre aquí y están decididos a votar y ya tienen previamente decidido que votarán al Partido Socialista, o hay agentes de unos partidos o de otros moviendo... A ti, Alberto, por ejemplo, eso que decía Cayo, gente que no ha vivido nunca en España, que sus abuelos eran españoles, que por motivos de extradición política, ideológica, etcétera, tuvieron que marcharse fuera de España y que no han pisado este país ni una sola vez. ¿Tú crees que tienen el mismo derecho que nosotros a votar en unas elecciones nacionales generales? Es que el debate inicial no es si se tiene... Es que ese sería el debate inicial, ese debería ser el debate inicial. Pero el debate inicial que tenemos... si tienen el derecho a votar o no. Otra cosa es que luego la ley de memoria democrática, a través de esa propia ley de nietos, lo haya permitido. Pero si nos vamos al origen... El debate inicial es si tienen o no derecho a recuperar la nacionalidad. No les estamos dando nacionalidad, sino que recuperan la que se les quitó, ¿no? A partir de ahí, si se tiene ese derecho, como el Partido Popular defendía hace 3 o 4 años, y todo el arco parlamentario defendía hace muy poco tiempo, se tendría que era un derecho como españoles a tener la nacionalidad. Si tienes la nacionalidad española, tienes todos los derechos como español. Por tanto, uno no puede plantearse, tienes la nacionalidad, pero te voy a hurtar algunos derechos. Ya. La tienes con todas las consecuencias. A partir de ahí, como decía Cayo, yo entiendo que no se puede estar pensando en ¿y a quién votarán y a quién no votarán? Pues ya veremos lo que deciden. En el voto cera solemos ver que hay muy pocos votantes. ¿Tú crees que el Partido Socialista no está pensando a quién votarán y el Partido Popular a quién no votarán? Yo imagino que todos lo puedan pensar porque son cálculos Porque electorales. es verdad que todo esto ha ocurrido a muy pocos meses de las posibles elecciones generales, que quizás sean en marzo o... La comunidad que tradicionalmente más votos de personas que viven del extranjero ha tenido ha sido Galicia, tradicionalmente. Sí, claro. El despliegue que hacía Manuel Fraga en Galicia era brutal, se pasaba allí semanas. Él mismo decía que era la 5ª provincia gallega, Argentina, por ejemplo, ¿no? Y hubo un despliegue brutal y llegó a pasar y hubo tremendas irregularidades. Todos recordamos como en algún momento, en alguna población, había más votos de personas que ya habían fallecido que los que vivían en ese pueblo. Entonces se llegó a denunciar, se cambió, se hizo todo el sistema de voto rogado para corregir todo aquello, porque había muchas irregularidades. Por tanto, en aquel momento, y yo creo que en Galicia sigue pasando, el voto tradicional es hacia la derecha. Por tanto, yo creo que no debemos entrar en ese cálculo electoral, que entren los partidos si quieren, ¿no? Debemos entrar a si es un derecho o no a que personas recuperen la nacionalidad española como españoles que son, y a partir de ahí tendrán todos los derechos. Y luego, pues votarán o no votarán. Alberto, a pocos meses de las elecciones generales, yo creo que sí que hay que hacer el análisis de si es o no un cálculo electoral. Sí, pero cuando, yo creo que es la clave. Pero porque esto no ha interesado antes, interesa ahora. Sí, pero Esther Muñoz decía antes, en una imagen que salían, planteando que esto era un derecho hace 3 años. Y ahora dice, es que tienen prisa. Hombre, hace 3 años que lo planteaste. Entonces, se hace ahora cuándo hay que hacerlo, cuándo no es el mejor momento, cuándo es el peor momento. Si es de justicia, es de justicia. Y a partir de ahí, cada uno hará sus cálculos. Yo insisto, me llama la atención ese temor del Partido Popular a ese voto, o es que no tienen tan claro que pueden ganar unas elecciones o perderlas. Yo creo que todo ese planteamiento que hace ahora Feijóo va más en relación con generar caos, generar ruido y generar como que todo es un desastre o generar que todo es un golpe de Estado, ya como dice Abascal. Pero sí que es verdad que Alberto Núñez Feijóo apoyó esta ley hace 3 años y lo dijo incluso en Argentina, si no me equivoco. Sí. Laura. A ver, yo tengo la impresión de que aquí, cuando Sánchez anuncia o promueve algo desde el Gobierno con el apoyo explícito de quien ya sabemos, no es casual.
Quiero decir que tampoco podemos abstraernos del contexto político en el que nos encontramos, a pocos meses de unas elecciones generales, si es que no se produce adelanto, y aquí estamos viendo que es una prueba de resistencia más de Pedro Sánchez por mantenerse, porque ya no sabe cómo hacerlo, con esa debilidad parlamentaria que todos conocemos y hemos visto en qué situación ha quedado cualquier propuesta que ha llevado, y esta es un paso más por arañar un poquito. Es verdad que no es decisivo, que un 10%, si nos fijamos en el voto cera, un 10% es el que vota. Pero estamos hablando de que mínimo 250.000 van a votar, si es el 10% de estos 2,5 millones de Cuidado con la nuevos movilización de ese voto, ¿eh? Claro, pero es Esther verdad. Muñoz hablaba que había dirigentes del PSOE en ciertos países, bueno, pues intentando movilizar y convencer. Claro, y sobre todo, ¿hacia dónde va? ¿A qué circunscripción va? Es que hay una opacidad total en este proceso. Y sobre todo el momento en el contexto... Es que, porque quede claro, no va a la circunscripción de donde sean tus orígenes. Si no puede ir a Puedes cualquiera. elegir donde quieras. Claro. Tus orígenes pueden ser sorianos y votar en tu tierra, en Málaga. Claro, Porque efectivamente. sí, o por lo que sea. Claro, entonces, básicamente lo que trato de explicar es que el contexto político, Alberto, al que te referías tú, sí es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, cuando se concede la nacional, se concede con todas las garantías y con todos los derechos y obligaciones. Pero en el contexto en el que se produce a pocos meses de las elecciones, a mí me recuerda cuando Sánchez ha anunciado miles, millones de viviendas, cuando ha anunciado el bono cultural joven para 1 millón de jóvenes de entre 18 y 19 años, que por primera vez votaban. Yo creo que son maniobras que se utilizan un poco... Pero fíjate, Laura, una cosa es medidas estrella, que eso lo hacen absolutamente todos, para convencer y sobre todo, bueno, que ha pasado siempre, ¿no? En campaña electoral prometen el oro y el moro. Y otra cosa es querer inflar el censo electoral en un momento clave, claro. Claro, sí, y por eso digo que yo creo que todo tiene que ver... Todo es legal, ¿eh? Que aquí hay una ley, Claro. ley de menores que lo permite. Efectivamente, sí. Ley de nietos, perdón. Ley de nietos, sí. Sí, perdona. Sí, Goyo. Yo creo que el problema está que incorporas un montón de gente que potencialmente puede votar. Claro. Es algo así como si a mi pueblo, que tiene 100 habitantes, llegan 200 noruegos y pueden votar, porque hay un convenio de reciprocidad con Noruega. Eso pasa en pueblos de Alicante, ¿eh? Donde... Sí, bueno, sí. Y hay algunos pueblos que Claro, todos pero son Cayo, noruegos. eso que es incontrolable, Claro, pero- porque al Partido Socialista le da cierta tranquilidad y el PP se asusta tanto y se pone tan nervioso. pero ¿Por qué? déjame Porque terminar las el argumento. generales determinan Déjame más que terminar el las argumento. autonómicas. Y los noruegos se sospecha que llevan viviendo 40 años con la socialdemocracia. Entonces casi todos votan Partido Socialista. Lo puedes comprobar. Esto es Noruega, no otro lugar. Entonces, claro, los del pueblo nos quedaríamos un poco sorprendidos. Claro. Y sobre todo porque ellos deciden sobre la vida y el futuro de las personas De los están que allí. vivimos aquí, claro. Este es el problema. Yo creo que aquí radica el problema. Y tengo la sensación de que se actúa con cierta frivolidad, ¿no? Por parte de los políticos en general, ¿no? Vamos a dar el bono cultural, bueno, pues vale. Vamos a dar la nacionalidad, que yo no sé si es muy complicado adquirir o no la nacionalidad, porque aparentemente antes tenías que tener una vinculación con algún exiliado, pero después hay una nacionalidad que obtienes por razones económicas, de exilio económico, porque es la mujer que se casó con alguien que perdió la nacionalidad. Pero claro, esta mujer, no sé, no porque sea mujer, sabía que iba a perder la nacionalidad, igual que pierdes el apellido cuando te casas con un norteamericano, a no ser que tú quieras conservarlo. Quiero decir que es un poquito complicado, y sí que es cierto, si nos quejamos de que las grandes multinacionales, permíteme, quizá no sea el mejor ejemplo, manipulan mi democracia, ¿no? Entonces ahora miles de noruegos manipulan mi democracia. Pero a mí sí que me gustaría destacar, porque yo creo, decía así, ¿por qué se pone el PP nervioso, el PSOE no? Yo no creo que el PP No, el PSOE no se pone nervioso, el PSOE está muy tranquilo, el que se pone nervioso es el PP. Claro, y que lo promueve ahora es el PSOE Sí, precisamente. pero yo creo que el PP no está nervioso porque piense que le van a votar más o menos, porque no lo saben y porque va a ser muy equilibrado. Ahora decía Cayo que si los noruegos votan a la socialdemocracia y en Argentina votan a Milei, por tanto el 40% del voto podría venir para la derecha, por esa regla de 3. Yo creo que nadie sabe qué se va a votar. Fluctúan más los argentinos. Sí, pero podría pasar. La cuestión está en por qué el PP plantea esto. Porque no es la primera vez. Porque se ha hablado más veces de posibles pucherazos. Porque lo dijo Ayuso, con el voto, con sistemas informáticos. Porque lo dijo María Guardiola,
cuando hubo un atraco en una oficina de correos, un atraco normal, que no tiene nada que ver con votar, y se dijo, es que esto Sánchez ha quitado los votos por correo que eran del Partido Popular. Pero ¿qué delirio es este? Quiero decir, estamos entrando en un sistema muy trumpista, es decir, que lo ha tenido Trump, lo ha tenido Bolsonaro y lo ha tenido más gobiernos de la derecha, de por si acaso voy a decir que a lo mejor Eufrade y me están robando. ¿Y no puede ser una variable también, precisamente en un momento donde la inmigración está en el debate público, en el debate nacional, y estén paralelamente coincidiendo la regularización masiva de inmigrantes, que esos no votan, ¿eh? Esos no votan. Claro, no votan ahora. Ahora no votan. Claro. Pero votan en las generales. Votan en las Dentro de un tiempo, próximas. sí. Claro. Que coincidan justamente también con la ley de nietos, porque al final de repente nos hemos visto inmersos en un momento de, bueno, pues eso, de regularización. Estamos hablando de 1.300.000 habitantes. Hablaba la representante de Jupol que no están existiendo las garantías jurídicas, que esto es un coladero, que no se están dando en algunos casos los requisitos exigidos por España. Y por otro lado, este debate que al final todo se mezcla. Eso es así. Claro. Es que todo es lo Pero mismo. yo creo que no yo creo que no es lo mismo, son cosas diferentes. Yo creo que no es lo mismo. Pero está coincidiendo en el tiempo. Sí, pero también la gestión, mira, estamos hablando de la ley de nietos, creo que son 15.000 solicitudes no sé, una barbaridad. O sea, ten en cuenta que es que se van a sumar 2,5 millones. Y en el caso de la regularización extraordinaria, claro, y en el caso de la regularización extraordinaria estamos hablando también de que incluso las oficinas de extranjería que gestionan todos los expedientes y todos los casos que presentan solicitud están saturadas y desbordadas. Sí, pero Laura, yo quería decir algo más porque imagínate que no votan, imagínate que pasan, pero en último caso hay 2,5 millones de tipos con pasaporte que mañana pueden llegar a Barajas. Y cuando lleguen 2,5 millones a Barajas, estos ejercen sus derechos, que está muy bien, pero entonces el sistema educativo, el sistema de carreteras, el sistema... Claro. Quiero decir que es muy frívolo cómo se tratan las cosas y también debemos de pensar como ciudadanos que si queremos que esto funcione tiene que haber unas mínimas reglas. No podemos llegar 200 noruegos a mi pueblo. Creo que todo el mundo lo entiende. Y dale con los noruegos. No, los noruegos. Y dale con tu porque pueblo. los noruegos... En cualquier caso, las reglas existen, no van a venir 2,5 millones de argentinos a España, con toda seguridad. Y, Bueno, pero tienen la facilidad de hacerlo, ¿eh? Bueno, tienen Claro. facilidad de hacerlo. Ahora tienen más facilidades. pero volviendo al ejemplo de los noruegos, pobrecillos con el tema de Noruega, Bueno, no son pobrecillos, son donde ricos. realmente se dan estos problemas, no son donde plantea Abascal cuando habla de inmigración. Donde se dan estos problemas es precisamente a lo mejor con noruegos, con alemanes, con ingleses, que efectivamente tienen pueblos de Mallorca, de Alicante, etcétera, comprados prácticamente enteros, donde la vivienda se dispara. Sí, pero ellos O ya utilizan- nunca hablan de Sí, pero ellos. un momento, Bueno, quiero pero decir- eso tampoco ni nos van a Pascal. regularizar ni entran en la ley de nietos. Eso No, es eso no va a tener ningún Dejadme que problema. cambiemos de asunto. Vamos con la mujer del presidente, Begoña Gómez, que como saben quiere viajar a la cumbre de la OTAN en Turquía con su marido y a la graduación de su hija en Londres entre los días 7 y 10 de julio. Y la verdad es que a estas horas aún no sabe si va a poder acudir porque el juez Peinado no ha contestado a su solicitud para obtener el pasaporte. La acusación popular se opone porque supondría saltarse las medidas cautelares, pero desde el gobierno presionan al juez para que la deje viajar por existir un riesgo cero de fuga. Laura, lo ha dicho Bolaños. Sí, de hecho, el ministro de Justicia insiste en que un permiso de este tipo suele ser habitual y por ello confían en que Peinado se lo otorgará. Yo creo que toda España, quizá salvo alguna persona muy concreta, sabe que hay cero riesgo de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia. Cero riesgo es cero absoluto. Este tipo de autorizaciones concretas para viajes es muy habitual que se soliciten y absolutamente habitual que se concedan. Y por tanto vamos a estar a la decisión que se adopte en los próximos días. Precisamente a ustedes, nuestros espectadores, les hemos preguntado si debe el juez Peinado permitir que Begoña Gómez vaya a la graduación de su hija en Londres. Sorprende el resultado porque tan solo el 30% dice que se debe dejarla acudir y un 70% se opondría a que la mujer del presidente asista a este acto que pertenece a su vida privada. Y finalizamos la actualidad con el expresidente Aznar, que reclama la necesidad de una mayoría nacional en las próximas elecciones que permita vencer al muro de Sánchez. Si hoy existen mayorías para pedir la dimisión de Sánchez, todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría
permítanme decirlo así de esta manera, esa mayoría será nacional o no será. Y no tengo empacho en decir que serán las elecciones más importantes de toda nuestra reciente historia democrática. Porque no nos jugamos un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema. Estamos a las puertas, Laura, de un cambio de sistema o de régimen si el gobierno de Sánchez vuelve a ganar las elecciones el próximo año. Bueno, a ver, yo creo que el lenguaje es muy importante utilizarlo adecuadamente y sobre todo para Aznar lo maneja de maravilla, sí, para no generar debates polarizados en este caso. Yo creo que Aznar aquí en este caso lo que se quiere referir es que es importante que se fortalezca el bloque de derechas de PP-Vox, en el que ya hemos visto que ha tenido pues su reflejo ahora en las elecciones autonómicas, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, y no sabemos si en Andalucía. De momento está frustrado el asunto, pero yo creo que va en la línea, y sobre todo porque la única alternativa que hay cuando nos planteemos ¿No crees que va más en la línea de, bueno, el gobierno está atacando a todos los poderes, ¿no? Al Poder Judicial, está gobernando sin el Parlamento, ataca al cuarto poder también, que somos los medios de comunicación? Si esto sigue así, si vuelve a ganar, y después de lo que ha ocurrido esta legislatura, imagínense lo que puede ocurrir los próximos 4 años. Claro, a ver, pero eso Otra cosa es un cambio de régimen. Claro, yo creo que eso son palabras mayores. Por eso creo que hay que medir el lenguaje. Estamos viendo que el gobierno está totalmente corrupto y además está totalmente agotado en este caso. Ya no solo por esa debilidad parlamentaria, sino por todos los casos de corrupción que rodean al propio presidente en este caso y al Partido Socialista. Y lo que sí es cierto es que hay dos opciones: o seguimos con lo que tenemos, que es el bloque de izquierdas con apoyos con nacionalistas, o se forma un bloque de derechas, que en este caso ya lo estamos viendo en los gobiernos autonómicos, entre PP y Vox. O sea, quiero decir que no hay más opciones en España. El bipartidismo ha desaparecido, se ha esfumado, y ahora la única opción que hay es la coalición. Entonces, lo que hay actualmente es una coalición de izquierdas con nacionalistas y la otra opción es PP-Vox. Y lo estamos viendo. Y estamos viendo que también están funcionando de manera diferente a como lo funcionaron en anteriores legislaturas, como aquí en Castilla y León, donde Vox ha en cierto modo enfriado ese discurso tan ideológico, por un lado. Hablaba Aznar de ese cambio de sistema. Yolanda Díaz decía ayer que el PP quería un asalto al Capitolio en la Moncloa. Alberto, ¿dónde crees que nos llevan todas estas exageraciones? Bueno, quizá deberíamos acostumbrarnos a ellas, pero no nos acostumbramos. ¿O no te parece, no las quieres poner al mismo nivel, lo que ha dicho Aznar con lo que dijo ayer Yolanda Díaz? No, lo que no pongo a la vez son los mismos personajes, evidentemente. Bueno, son las palabras que dicen estos personajes. Lo que hayan dicho no lo comparto en ninguno de los dos. No ya al fondo, que ya cada uno interpretará, como decía Laura, pero creo que las formas son importantes, porque a veces se pierden y se genera una alarma social que creo que es negativa. Creo que el debate tiene que ser pausado, reposado, razonable, cada uno con sus visiones, pero sin salirnos de madre, para que el debate sea constructivo. A partir de ahí, volviendo a Aznar, no quisiera yo perder las formas, pero a mí Aznar me parece uno de los personajes más siniestros de la historia de democracia de este país. En ese, el que pueda hacer que haga, realmente Aznar seguramente lo que estaba planteando era ese cambio, o mejor dicho, esa consolidación de un sistema en el cual el poder esté en muy poquitas manos, y una de ellas sea las suyas, que sigue manejando a su antojo los hilos del Partido Popular. Hablaba ahora Laura de un gobierno completamente corrupto. ¿Tú crees que maneja los hilos del PP, José María Aznar, en estos momentos? Sí. Seguramente no sea ¿De la único. misma manera que lo manejaba Zapatero al Partido Socialista, crees? Yo creo que de la misma no, porque Zapatero ha estado bastante alejado del Partido Socialista hasta hace... El faro moral de Aznar nunca hemos escuchado, es el faro moral de la derecha. Hasta hace muy poquito tiempo Zapatero estaba bastante alejado del Partido Socialista, y de 2-3 años para acá se le ha recuperado. Un momento clave. Y en campaña electoral, además, precisamente. Ya lo estoy diciendo. Y efectivamente como faro, y yo creo que a quien más daño hace
los posibles errores o corrupción, lo que sea, añadir al juez de Zapatero, es al Partido Socialista, evidentemente. Pero volviendo a Aznar, hablaba Laura de esa corrupción, según tú, generalizada del gobierno, que yo no lo comparto. Hombre, pero que yo empezamos a enumerar, sí. No, yo te enumero primero. Ábalos, oye, pero hay una condena de 24 años, tiene a un secretario yo te enumero primero de organización del cuando hablamos de gobierno PSOE, corrupto, a un ministro ya en la cárcel y 24 años condenado. Ejemplo, 3/4 partes de la famosa foto de Aznar y su Consejo de Ministros, 3/4 partes han pasado por imputaciones o por la cárcel. ¿Quién hay en la cárcel? Ese ha sido... Hombre, por favor. Rato, Jaume Matas, Zaplana, es decir, ha pasado mucha gente por imputaciones y por cárcel. Está pendiente Montoro, 3/4 partes de aquella foto, la podemos repasar si queréis, han estado imputados o en la cárcel. Entonces, como gobierno corrupto, como ejemplo, Aznar, desde luego, faro moral para su partido, no sé si lo será. Para este país, desde luego que no. Es decir, es una persona que tergiversó los atentados del 11M, que nos metió en una guerra absolutamente inmoral e indecente, que hizo una política de privatizaciones y descapitalización de este país, pero es que colocando, Aznar no gobierna, Alberto, no, es pero que Aznar no está Aznar, es que está gobernando Pedro Sánchez, y el que tiene, pero es que a mí me han preguntado, pero me han preguntado por Aznar. Como me han preguntado por Aznar, y soy una persona muy disciplinada con el director de este programa, contesto por Aznar. No, si quiero que habléis de Aznar. A mí lo que me sorprende es que digas que Aznar es el que manda en el PP. Creo que ahí te equivocas. Yo creo que Aznar sigue y otros tienen mucho más poder que Aznar. Y creo que Feijóo manda por debajo de Ayuso y de Aznar. Es mi opinión. E insisto en que sea Alfaro una persona que descapitalizó este país, colocando a amigos de pupitre de colegio al frente de las empresas que privatizó, me parece como faro moral es complicado. Aquella persona que decía, a mí va usted a decirme cuánto vino puedo beber. No, a él nadie le podía decir nada. Nadie podía decir nada. Sin embargo, él se cree en la actitud moral de dirigirnos el futuro a todos. Creo, insisto, una de las personas más siniestras de la democracia de este país y para mí, desde luego, ningún faro moral. Bueno, yo creo que... Bueno, Pedro Sánchez también se rodeó de sus amiguitos del Peugeot. Sí, pero... Colocó bien colocados. Pero como de Pedro Sánchez hablamos mucho, hablemos un poco. Sí, no, si yo quiero hablar de Aznar, he sido yo el que quiero hablar de Aznar. Pregunto por Aznar, que no está mal de vez en cuando. Pero creo que es muy simple. Yo entiendo que lo que Aznar ha dicho es que quiero que gane el PP y si es por mayoría, pues fantástico. No creo que haya que buscar más vueltas ni más interpretaciones. Yo recuerdo haber vivido los tiempos de Aznar, vivo los tiempos ahora, y todos tienen una nota que es la colonización de lo público, sea Aznar o sea Zapatero. Y entonces yo como ciudadano, cuando veo que se coloniza lo público, quiere decir Radio Televisión Española, quiere decir la agencia tributaria, las instituciones en general, los aeropuertos, la SEPI, etcétera, el resultado es lo mismo. Yo como ciudadano me siento tratado lo mismo. Cuando los partidos dejen de colonizar lo público a su favor, entonces podemos hablar. Pero ahora lo que mantenemos es una especie de tumás o una especie de discurso que tiene que ver en qué lado correcto de la historia estás. Que yo, no es porque tú lo hayas dicho, Alberto, pero me canso un poco de este discurso, ¿no? Porque escuché el otro día una especie de intervención en el Parlamento en que dos personas gays discutían si uno u otro estaba en el correcto lado de la historia y me pareció no sé, no tenía palabras para entender esto. ¿Cuál es el lado correcto de la historia? Entonces estamos jugando constantemente esto. El terreno está tan embarrado que cuando yo sabía que íbamos a hablar de los nietos, he pensado, qué mala suerte hablar de los nietos porque el terreno en el que entro ya está embarrado de alguna forma. Embarrado no porque lo embarras tú, ¿no? O porque lo embarra el que me está mirando probablemente, o su cabeza ya está embarrada. Yo creo que estamos en un momento muy crítico de la democracia y los que destruyen la democracia son los que gobiernan. Y quienes no son capaces tampoco de aunar, sobre todo, de aunar, de consensuar cuestiones básicas, educación, sanidad y todo, incluso la regularización extraordinaria. ¿Por qué se hace de esta manera? ¿Por qué se hace el golpe de decreto? ¿Por qué no se hace consensuando? ¿Por qué no se hace escuchando? ¿Por qué la ley de nietos, si en su día lo presentó el PP, por qué se presenta ahora? ¿Por qué no se habla con el PP? Es que el problema es que el no gobierno de hay Castilla y León capacidad. no va a ir a la reunión para abordar ese tema?
el gobierno de Castilla y León, Vox en este trato ha dicho, no vamos a ir ni a hablar a la reunión. Eso me parece un error. Claro, Yo creo que Vox tenía que haber ido, sentarse, porque eso lo ha hecho el gobierno de Castilla y León. Sí, sí. Bueno, aquí el que está invitado es el vicepresidente ahora mismo, primero. ¿El gobierno? Sí. Pero es el vicepresidente, Sí, sí. primero, y es el que decide si va o no va, y es el que ha decidido, como un acto de rebeldía, de plantarse ante el gobierno, porque le parece, bueno, pues que el reparto, la manera de repartir los menores Pues que vaya, no que lo diga, acompañados, que le pagan por claro, eso, que le yo pagan creo por que eso. debe ir, porque Isabel Blanco se ha opuesto, ha votado en contra, cuando ha votado en contra o se ha abstenido y ha estado presente. Claro, yo creo que es un error no acudir. Claro, estoy de acuerdo que con él, con Alberto, que deberían de ir. Claro que sí. Pero claro también que estoy de deberían. acuerdo o no estoy de acuerdo cuando el presidente del gobierno dice voy a hablar con todos menos con vos. Claro. Es la tercera el fuerza cordón política. sanitario. A mí no me gusta, pero es la pero déjame terminar. Sí, quiero decir que, vamos a ver, yo creo que el tipo de la calle, el tipo de las delicias, el tipo de mi pueblo, no destruye la democracia. Sigo desarrollando esta tesis porque son las élites políticas las que tienen poder, las que destruyen o implantan los sistemas. El de mi pueblo no hace nada. Quiero decir, se encuentra con la destrucción de algo, la creación de algo. A veces impuesto, otras veces con votos, otras veces con manipulaciones, otras veces... Pero es lo que está ocurriendo. Yo creo que estamos... pero no solo en España, yo creo que esto afecta a los Estados Unidos, afecta a toda Europa. Quiero decir, son los propios dirigentes. Quiero decir algo más para que veáis que... Rápido, mi porque esquema, tengo mi esquema muy no pocos es minutos y quiero hablar de reducido. Begoña Gómez. Mi esquema Cayo. no es reducido, pero piensa en cómo funciona Europa y descubres lo mismo. No es muy interesante el debate que estáis teniendo, desde luego. Quiero preguntaros, nunca opino, sobre el resultado de la encuesta que hacemos cada día en las redes sociales. Hoy, señores votantes, me han parecido ustedes un poco crueles. Un poco crueles no permitir que una madre vaya a la graduación de su hija, esté en Londres o esté donde esté. ¿Qué opináis sobre el pasaporte que le pide Begoña Gómez para ir a dos actos bien diferenciados y bien diferentes? Bien. Uno es el personal, que es la graduación de su hija en Londres, y otro es como acompañante del presidente, aunque aquí no hay primera dama, ni está regulado, ni no sé si tiene la obligación de ir o no. Entiendo que no pasaría nada si no fuera. La cumbre de la OTAN en Turquía. No he votado en esta encuesta. ¿Tú no has votado? No, no he Deberías, votado. hombre, yo pensaba que no he los votado votantes bien, no votaban he todos. votado. No he votado en la encuesta, la próxima voto. Pero yo diría que no. Dirías que no. Que no. Que no le fuera- entrega el pasaporte. Que no le entrega el pasaporte para ir a ver a Estas su son hija. las reglas. Es que no me puedes decir que es la señora del presidente. Bueno, a veces se hacen las excepciones. reglas lo permiten, ¿eh? A Las veces reglas lo se hacen permiten. Se pueden hacer excepciones. Bueno, lo puede hacer pero bien, lo lo tendrá. puede. Son medidas Pero- cautelares, Ya, por supuesto, entiendo, pero ante casos... entiendo, pero la encuesta era sí o no, no en este caso. Sí, sí, ¿no? sí, sí, vale. Claro, pero bueno, creo que se las puede- medidas cautelares se establecen en base a unos criterios jurídicos que establece el propio juez, y cuestionar el criterio del juez, que es lo que está haciendo permanentemente el Gobierno, como hemos visto al ministro Félix Bolaños, me parece de una osadía absoluta. Y cuando el juez Peinado ha concedido o ha establecido esas medidas cautelares, las ha concedido bajo un criterio jurídico. Es que Bolaños ha dicho... Sí que es cierto, sí, que lo mismo las Bolaños ha dicho concede que como puede que haya una como que persona. le puede Y yo devolver el pasaporte. me he sentido fatal. Puede que haya una persona, ha dicho. Y yo me he sentido fatal. Claro, eres tú y, No, y- soy y yo. un 30%. Entonces me he ¿eh? preguntado a mí, pero soy yo. No, estas son las reglas del juego. Yo no conozco al señor Peinado. Claro. Es que ni me interesa ni le sigo. No, pero lo quiero cierto decir es que se establecen en base a una coherencia y al ordenamiento jurídico y en base a un criterio de un juez. O sea, yo no me veo capaz o capacitada de votar ahí, por ejemplo. O sea, pero porque simplemente digo, si un juez ha decidido esto, Bueno, sí, máximo. pero máximo yo cuando digo respeto. que opinéis es que te pide Hombre, el cuerpo. que te pide el cuerpo, claro. Perdona, si opino como madre, yo que quiero no estar en la opinas graduación de como mis madre. hijos. No. Pero si opino como una ciudadana que cree en el ordenamiento jurídico y en los jueces, entiendo que hay una coherencia del juez Peinado en establecer unas medidas cautelares Pero que solo no quiero deben, decir esto. que no deben Solo quiero establecer decir una esto. sanción Alberto, anticipada. Rápidamente, que hay que irse a publicidad. Tengo que hablar un poquito yo, ¿eh? Si te quitan el carné, no puedes decir que tengo un examen y que me tienes que devolver el carné, porque tengo que ir a examinar. Primero, el ordenamiento jurídico lo permite. Tan legal es que se Vale, diga que bien. no, a que se diga que sí. Lo permite, ¿vale? En segundo lugar, yo hubiera votado que sí, pero es que yo no le hubiera quitado el pasaporte. Eso en primer lugar. Está bien. Y se puede Eres un juez. y por supuesto que se puede cuestionar el criterio del juez. Máximo este juez con este proceso absolutamente esperpéntico que ha hecho, que se fue a Moncloa a preguntarle a Pedro Sánchez, ¿es usted el marido de Begoña? Ya lo sabe usted que soy el marido, que le quita el pasaporte cuando hay
cero riesgo, o sea, será la persona de España en la que menos riesgo hay que se No conozco tanto a Begoña como para asegurar eso. Pero sabes de No sobra lo sé. que está absolutamente rodeada de policías y Peinado ha puesto incluso en duda lo que puede hacer policía. Colocaría en un abismo a su propio marido, no creo que Claro, dijera. entonces, este proceso que es absolutamente delirante y que yo creo que va a quedar en nada, yo creo que es un juicio absolutamente mediático el que ha planteado Peinado y es una muestra más de que lo que quiere es salir y gestionar esto en los medios y que se le vea mucho. No tiene ningún sentido quitar el pasaporte, no tiene ningún sentido la mayor parte de esta causa, no tiene ningún sentido que sea un jurado popular el que juzgue esto y sin embargo siguen adelante. Bueno, no te gusta nada, juez Peinado. Vamos a ver cuál es la resolución Todos final. con Begoña, Alberto. Todo es con Begoña, eso. Todos con Le Begoña. falta- Y en otros no. Le falta a Pachi López gritar ahí como hizo el otro día. No, yo lo digo sin gritar. Toda la calle está con Begoña Gómez. Bueno, pues no toda la calle está con Begoña Gómez, ni mucho menos. Y esto juez Peinado no. lo deberá El juez decidir, Peinado guste o no, el juez Peinado y el jurado popular. 7 de Bueno, julio. antes de irnos a publicidad, les voy a dar un apunte económico positivo para Castilla y León. BBVA ha presentado su informe sobre la situación de nuestra comunidad. Prevén que el PIB de Castilla y León aumente un 2% en 2027. Además, según los analistas de la entidad, nuestra comunidad podría posicionarse como la segunda con un mayor crecimiento per cápita entre 2019 y 2027. Solo incluso pues, por detrás de la comunidad gallega. El Servicio de Estudios de la entidad contempla que se podrían crear en torno a 28.000 empleos entre 2025 y 2027. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Enseguida charlamos con dos voces autorizadas del movimiento LGTBI en esta Semana del Orgullo. No se la pierdan. Bueno, estamos en la Semana del Orgullo LGTBI y este fin de semana Madrid se convierte en una gran fiesta de color y visibilidad. Miles de personas vuelven a tomar las calles para exigir una libertad plena y defender los avances logrados tras décadas de lucha. Para analizar todo con profundidad, nos acompaña esta noche en Cuestión de Prioridades dos voces muy representativas de este colectivo. Yolanda Rodríguez, presidenta de la Fundación Triángulo y, bueno, contertulia habitual de Cuestión de Prioridades, y Miguel Sánchez Ibáñez, secretario de Maricorners, asociación dedicada a difundir estudios y trabajos académicos sobre la realidad LGTBI en todos los ámbitos del conocimiento. Bueno, muy buenas noches a los dos, gracias por estar aquí. Buenas noches. Yolanda, tengo la sensación de que año tras año los periodistas os preguntamos siempre las mismas cosas, que vosotros estáis un poco hartos ya de contestar, porque no sé si tengo la sensación de que las cosas siguen sin mejorar, o me estoy equivocando. Bueno, han mejorado en los últimos años y bueno, pues hemos hecho muchos avances legislativos, pero aún quedan muchas cosas por avanzar, ¿no? Es la diferencia que hay entre lo que podemos llamar la igualdad legal y la igualdad real y efectiva, porque sobre el papel puede haber una legislación que puede ser beneficiosa, que puede garantizar derechos, pero luego hay que llevarlo a la realidad y muchas veces en la realidad de las personas, en su día a día, eso no tiene una traducción que les beneficie para que su desarrollo pueda ser en plenitud y tengan acceso a una serie de servicios que necesitan. Miguel, este año el lema habla de derechos, fundamentalmente de derechos. Yo no sé si sentís que se sigue avanzando, como dice Yolanda, o que ahora mismo también estáis más empeñados en defender lo ya alcanzado. Sí, yo creo que ahora mismo toca más, por desgracia, afianzar posiciones. Ojalá poder tener la esperanza de poder mirar para adelante y aspirar a avances, pero tal y como están las cosas, lo pertinente creo que es intentar no perder lo conseguido, por derrotista que suene. Creo que es lo más pertinente en este momento. El manifiesto de este año de la Fundación Triángulo ha acabado con una frase que dice: necesitamos espacios seguros para conquistar la igualdad en mayúsculas. Y es que han repuntado, lo sabéis los dos, los delitos de odio con el rechazo a la orientación sexual o de género como tercera causa, lo cual es importante. ¿Cuál creéis que es el motivo para que hayan aumentado todas estas incidencias por homofobia?
Bueno, hay ciertos discursos a través de redes sociales, pero también impulsados por determinados partidos políticos, entre ellos Vox, que evidentemente no son los más proclives a que el respeto a la dignidad de las personas LGBTIQ+ en todos los ámbitos de la vida, desde el ámbito educativo, desde el colegio, en el trabajo, en la calle, dentro incluso de la familia, esos discursos calan. Y bueno, pues pero de ahí, pues claro, una cosa es lo que pueda decir Vox y otra cosa es que eso genere violencia. Vox no está pidiendo no, la violencia lo que pasa, en el colectivo LGTBI. Lo que pasa es que si no hay un respeto desde las instituciones o se mandan ese tipo de mensajes equivocados, hay gente que cree que puede tener derecho a insultarte por la calle o decirte, no que no esté de acuerdo contigo, con tus ideas o con cómo puedas vivir la vida, sino que cree que eso le agrede a él personalmente y del insulto hay un paso pequeño a que eso se traduzca en algunas agresiones que ya son pues, de muchísima más relevancia, como lo ocurrido recientemente en Palencia, ¿no? Que se han pasado a una agresión física, pero además muy dura y por gente muy joven. Vamos a contar este caso, lo conocíamos la semana pasada. Recuerdo además, Yolanda, que te mandé un mensaje con la noticia. 12 personas habían sido detenidas por 2 agresiones homófobas en la ciudad palentina. Además, las 2 fueron bajo el mismo patrón. Captaban a las víctimas a través de una aplicación de citas por internet. Se producía, digamos, una emboscada en grupo y finalmente, como decía Yolanda, una violencia extrema. Pero aquí no queda todo, porque de esos 12 detenidos, 7 son menores de edad. Miguel, ¿qué estamos haciendo mal? Pues yo no sé hasta qué punto estamos haciendo algo mal como sociedad, sino que es un proceso muy paulatino, pero que va calando, es una especie de gota malaya que lleva ya bastantes años pues haciendo mella en la sociedad y en el marco un poco discursivo en el que nos movemos. Tú decías antes que Vox de manera clara no aboga por o no legitima ese tipo de agresiones. Sin embargo, en su programa electoral de las últimas elecciones autonómicas que hemos tenido en Castilla y León, dice con toda claridad que hay que superar cualquier legislación que defienda los derechos LGTBI y que hay que incluso prohibir que las mujeres trans practiquen deporte. Y lo dice con estas letras, tal cual, en su programa electoral. Entonces, claro, no son consignas que de alguna manera inciten a la violencia de una manera directa, pero sí que van legitimando un discurso y un marco de relación entre diferentes colectivos de la sociedad que termina poniendo a unos por encima de otros y termina pues legitimando que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Y claro, si tú te consideras que estás en el grupo de los ciudadanos de primera, pues te consideras con derecho y legitimidad para aplastar a quien está en el grupo de segunda, ¿no? En el vagón de cola, ¿no? Y eso termina repercutiendo en, claro, estas agresiones son lamentables, son terribles. Yo cuando leí la noticia la semana pasada me quedé helado, 12 personas, más de una vez, muchos de ellos menores de edad, pero son la punta del iceberg, es el dato, digamos, el escabroso, ¿no? Que llega a las noticias que trascienden los medios por la gravedad de los hechos. Pero para llegar ahí hay un montón de microagresiones diarias, de situaciones de discriminación, de situaciones que no son agradables para las personas del colectivo, que vamos sufriendo día a día, que vamos vadeando, que vamos capeando y que van construyendo una montañita en la que las cúspides son este tipo de eventos, ¿no? Os puedo preguntar si a vosotros, Yolanda, Miguel, os ha ocurrido, habéis tenido algún tipo de momento con miedo, os habéis sentido atacados por vuestra orientación sexual en algún momento. ¿Recientemente o en nuestra vida? Durante vuestra vida, claro. Por supuesto, vamos, sí. Agresiones verbales y agresiones no verbales también. En mi etapa escolar, ahora se ha avanzado muchísimo con respecto al acoso escolar por cuestiones LGTB, pero sí, yo en mi caso sufrí acoso escolar por ser gay. Sí. Y bueno, al final eso deja una huella, por mucho que te sobrepongas. Claro. Convives con ello y más recientemente agresiones verbales por la calle. Esas sí que las he vivido hace escasos años. Entiendo que por ir con tu pareja de la mano, simplemente. Quizá, sí, fue por ir con mi pareja de la mano, exactamente, en el lugar en el que vivimos. Sí. Yolanda. Yo la verdad es que no las he sufrido porque es verdad que en el entorno laboral en que trabajo y en el entorno también de la universidad en el que estuve, pues no facilitaba que hubiese... O sea, me he sentido siempre muy arropada. Y por suerte no he tenido que sufrirlas, quizá alguna mirada, algún comentario por la calle, pero que
pues que ya ni siquiera... Te resbala. Como, exactamente, que aunque lo oigas es como que tú sigues y bueno, pues cada uno que haga lo que quiera, pero esa persona no merece que se tenga en consideración ni que le hayas mirado siquiera, pues ya se le pasará o sea, a no ser que sea una cosa muy grave, pero quiero decir que hay veces que no hay... yo dar pábulo un poco a ese tipo de personas es al final enfrentarse y que al final tengamos un conflicto de verdad. Entonces, bueno, pues hay veces que dejas pasar esas pequeñas cosas y por eso digo que no me he sentido agredida, pero sí, me puede haber pasado, pero poco. Sí, bueno. Pero sin embargo, perdón que os interrumpa, pero no tendríamos por qué dejar pasar ni siquiera ese No, está evento, claro. ¿no? O sea, al final Sí, muchas veces, somos nosotros quienes tenemos que dejar pasar, tenemos que tragar con ello, tenemos que hacer como que no ha pasado por el bien eso está mayor, claro. ¿no? Que tampoco es justo. Al final Sí, nos sí. pone en una situación muy vulnerable. No, claro, Sí, porque es verdad que aquel porque dicho yo tampoco voy insultando a nadie por la calle por nada. O sea, no deberíamos recibir. No, pero yo ningún tipo de entiendo su insulto. postura, eso de que no hay mejor desprecio que no hacer aprecio, cuidado porque se hacen fuertes, ¿no? Y, Claro, al final, exactamente. Si no respondes, también Sí, les sí. estás legitimando. Hay actualmente una generación joven que vive su orientación o su identidad o su libertad sexual con toda la libertad del mundo, o todavía sigue muchos de ellos viviendo con aquellos límites de hace 20, 30 años, aquello que te ocurría a ti en el colegio y otro tipo de actitudes o de falta de libertad. ¿Cómo creéis que viven la gente que tiene 18 años y que hayan salido del armario ayer, anteayer, me da igual, en estos momentos? Pues mira, nosotros en Maricorners organizamos un congreso universitario cada año y medio y es muy esperanzador ver el tipo de estudiantes que acuden y que presentan sus trabajos y sus investigaciones, porque sí que ves como una especie de masa crítica queer que ha crecido en un contexto mucho más amable y mucho menos hostil del contexto en el que hemos crecido las generaciones precedentes. Sin embargo, yo creo que los mimbres que sostienen eso son muy frágiles todavía y que por menos de nada se puede ir al traste con ello y en cuestión de muy poco tiempo retroceder muchísimo, con lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Da de hecho más miedo y más vértigo cuando ves que a nada, que has dejado florecer un poquito a la gente, ser como quiere ser y como es, ¿no? Como le nace ser. Jolín, es muy esperanzador verles lo en libertad que se sienten y lo cómodos que se sienten con su manera, con su ser, ¿no? Con su identidad. Pero es que eso se puede ir muy fácilmente y de hecho hay un montón de indicadores objetivos que dicen que estamos en retroceso. Claro. Hay quien dice, vais a ir los dos el domingo al Orgullo, a la fiesta, el sábado, a Madrid. Bueno, hay gente, ya sabéis, que dice que eso se ha convertido solo en una fiesta, que ya está perdiendo su carácter reivindicativo. ¿Compartís esa visión o una cosa no quita la otra y es completamente compatible divertirse esas carrozas de luz y de color con el mensaje reivindicativo que queréis lanzar todos los años? Porque quizá desde un punto de vista social, no sé si consideréis que la percepción está cambiando a peor. Yo creo que la percepción de lo que es la celebración del orgullo en Madrid o en las grandes capitales, porque Barcelona también tiene pues esa festividad un poco más masiva, no ha perdido el carácter reivindicativo, es que no lo ha perdido nunca. Muchas veces los medios de comunicación resaltan lo más vistoso, como quien dice, ¿no? Pero es que antes de esas carrozas hay 50 colectivos que van con su pancarta y su reivindicación, y no solo de Madrid, sino de otras provincias de España. Y lo estamos viendo en estos momentos. Sí, y además esos colectivos, que algunos de ellos son de Castilla y León, por ejemplo, Seguentiende lleva una pancarta propia y bueno, Fundación Triángulo también lleva una pancarta propia, es que son ni más ni menos que 40 colectivos los que se manifiestan. Y luego, efectivamente, llega esa parte final de la manifestación que es como más exuberante y que también es verdad que da mucha visibilidad a gente que en su vida diaria no puede exhibir su libertad como quiere. Y también eso es lo bueno del orgullo, que cada uno puede ir vestido como quiera, con la pancarta que quiera, con su familia, con sus amigos, puede divertirse, puede optar por primero manifestarse y luego irse a las fiestas. Bueno, que hay una mezcla como muy diversa y que da pie a que muchísima gente
que no se atreve a lo mejor en su vida diaria a salir de su casa con una pulsera de la bandera o bueno, pues como quiera, pues en ese momento bueno, que no se atreve o que no puede por el contexto social en el que vive, sí, porque claro. también a veces mucha gente, o sea, todavía, por desgracia, hay personas que su familia la rechaza, incluso se tienen que vivir. Últimamente están subiendo las cifras de sinhogarismo en personas LGBTI y es porque se van de su casa familiar. O les echan porque su entorno familiar es el primero que expulsa a esas personas. Entonces, es una forma de visibilidad y de además sentirte arropado por muchísima gente que sabes que es como tú, que defiende lo que tú defiendes y que va a estar a tu lado en el momento en que fallen las cosas. Y también hay una cuestión que no debemos confundir, yo creo, el orgullo con el orgullo como se celebra en Madrid o como se celebra en Barcelona. Nosotros nos hemos manifestado el domingo en Valladolid, en la manifestación del orgullo de Valladolid. Incluso dentro de Madrid o de Barcelona, como grandes ciudades, hay otras reivindicaciones paralelas. Es otro tipo de fiesta, otro tipo de acto, ¿no? Sí, pero también me refiero a que hay otras organizaciones paralelas, como el Orgullo Crítico, que tiene un montón de predicamento y cada vez más afluencia de gente, que no comulga con la manera en la que se explota, desde un punto de vista capitalista, ¿no?, en la celebración que va a tener lugar este sábado y este domingo en Madrid. Yo creo, dejando al margen que puede ser que se haya desvirtuado bastante la celebración del orgullo tal y como se entiende ahora en Madrid, por ejemplo, yo reivindico el derecho a protestar desde la alegría también, ¿no? Y reivindico el derecho a protestar con todo el rigor y con toda la gravedad que tiene protestar por lo que protestamos y por lo que reivindicamos, pero también poder tener eso un día de celebrar de manera visible y de recordar que hay muchas partes del mundo y muchas partes de nuestro país donde todavía ese celebrar de manera visible es una utopía para mucha gente. Y qué importante, me imagino, también para vosotros los símbolos, ¿no? Después de 4 años en las Cortes de Castilla y León hemos visto reflejado la imagen del arco iris en la fachada de las Cortes, en la fachada principal, la avenida Salamanca, algo que con la presidencia de Vox era impensable. Simplemente el Partido Socialista sacaba su pequeña bandera en sus despachos. ¿Por qué es tan importante esto, Yolanda? Es importante porque lo que representa es que la sociedad nos apoya. Es decir, las instituciones lanzan ese mensaje a las personas, a todos los ciudadanos. Entonces, el hecho de que... Perdona, Yolanda, te voy a interrumpir porque estamos viendo imágenes del primer año donde, como no hubo hicimos esa proyección, fuisteis algunos de vosotros con linternas a hacer una especie de queja y de manifestación a las puertas de las Cortes. Perdona. Y es un poco el mandar ese mensaje desde las instituciones a la ciudadanía. La bandera del arco iris es que en realidad representa absolutamente a todas las personas. Bueno, y es que las Cortes de Castilla y León representan a todos los ciudadanos de Castilla y León. Es la soberanía, la Cámara Soberana de la comunidad. Que el máximo órgano legislativo de nuestra comunidad autónoma ponga ese símbolo no significa que mañana vayan a sacar la ley LGBTI, pero bueno, ojalá. Pues... esa es la deuda, ¿no? Esa es la deuda de la Junta de Castilla y León. Bueno, hay veces que se empieza por lo pequeño y esperemos que podamos llegar a lo mayor. Miguel, mucha gente estará diciendo, ¿qué es Maricorners? Ese unicornio que hay ahí, cuéntanos un poco, ¿qué es? Pues Maricorners es una asociación académica que promueve la publicación y la difusión de trabajos académicos sobre cuestiones LGTB de cualquier ámbito del conocimiento. Es una asociación autogestionada, sin ánimo de lucro, de la que formamos parte personas de la Academia del Estado español y que tenemos una revista científica, organizamos congresos, jornadas e intentamos, en definitiva, crear un espacio para que aquellos que hemos solido estar en los corners, en las esquinas, en los rincones disciplinares, muchas veces de los ámbitos en los que investigamos, podamos ocupar posiciones de centralidad, tanto desde un punto de vista disciplinar como desde un punto de vista físico, porque siempre se celebran en universidades públicas nuestros congresos. Intentamos teñir de rosa lo máximo posible, intentamos hacernos lo más visibles posibles, intentamos crear un espacio seguro para que al menos en el ámbito universitario pues podamos tener unos días donde debatir, compartir, aprender y disfrutar de nuestros conocimientos en libertad. Muy interesante. Hoy estáis en el centro, aquí, sí, dentro del debate y del plató también. Absolutamente. Vamos a ver qué os preguntan los compañeros que nos acompañan esta noche. Laura. ¿Qué tal, Yolanda? Miguel, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntaros, en vuestro día a día, ha sido un poco la pregunta también que ha planteado José Luis, pero en el sentido de
¿En qué parcelas todavía de vuestro día a día, de vuestra rutina, notáis que todavía faltan derechos por conquistar? ¿Dónde os sentís menos ciudadanos, como el resto, por el simple hecho de formar parte del colectivo? Pues, por ejemplo, en el ámbito educativo, no hablo personalmente, evidentemente, pero por todas las consultas que nos suelen llegar, el ámbito educativo aún tiene muy poca capacidad de sensibilización y de enseñanza en todos los temas de sexualidad, pero más aún en diversidad sexual y de género. No hay ningún protocolo educativo que esté planteado para la atención de, por ejemplo, los niños y niñas trans en las escuelas. Lo hay para otros temas. Entonces, se pueden hacer protocolos y de hecho existen pues, para casos de acoso, para múltiples cuestiones que se pueden dar en el aula, pero para esto no. Y, por ejemplo, en los ámbitos sanitarios, evidentemente, hay un nulo acceso en Castilla y León a posibilidades de reasignación de género. Los tratamientos son interminables, hay derivaciones que nunca llegan, los hospitales públicos de Castilla y León no hacen determinados tipos de cirugía y eso pues, evidentemente incide directamente en la vida de las personas trans que pasan años sufriendo porque no se les facilitan ese tipo de servicios. Y, por ejemplo, en el ámbito laboral también se sufre discriminación. Es muy difícil de demostrar que no te dan un ascenso o que no te cogen en un puesto de trabajo o que incluso te han despedido porque dices que vas a coger los 15 días porque te has casado con tu pareja, que es otro hombre o otra mujer. Y a lo mejor a los 2 meses te han despedido. Es muy difícil que eso puedas demostrarlo en un juzgado, pero seguramente te hayan llegado bastantes insinuaciones de otros compañeros que saben que es por eso. Entonces, todavía hay muchos ámbitos en los que esas discriminaciones se dan a diario. Ese es el problema. Alberto. Sí, decía yo creo que con razón que los símbolos son importantes. Los símbolos que manifestáis son importantes a la hora de arrastrar la consecución de derechos, que no están todos conseguidos, o a la hora de celebrar los existentes, que también es importante. Pero ¿cómo valoráis los símbolos, digamos, a la contra? Pongo 2 ejemplos. Hace pocas semanas, un diputado de Vox en la Asamblea de Murcia dijo que uno de los grandes logros del comunismo era haber sacado la homosexualidad del catálogo de trastornos, nada menos. Y hace pocos días, en una tertulia de una televisión nacional, un tertuliano, hablando de los congresistas en el Congreso de los Diputados, dijo: a estos les aplicaría yo un electroshock por el ano, que era una de las terapias también de conversión hace no demasiadas décadas. Y hay quien dice, bueno, son palabras. ¿Qué importancia tienen esos símbolos y esas palabras también? Bueno, al final los discursos patologizadores están a la orden del día, por desgracia, todavía en según qué ideologías y de según qué discursos. Al final lo que busca eso es deshumanizarnos. Lo que busca eso es convertirnos en enfermos, enfermas y enfermes, ¿no? En personas que no somos todo lo buenas que deberíamos ser para la sociedad en la que habitamos, no somos todo lo válidas que deberíamos ser y que por lo tanto se nos tienen que aplicar correctivos, ¿no? Hace la semana pasada, si no me equivoco, se ha aprobado la ley que prohíbe las terapias de conversión en el Congreso, con los votos en contra de Vox y con la abstención del Partido Popular. A mí me sorprendía escuchar a una diputada de Vox decir que era una pena que se negara el derecho a poder pedir ayuda a las personas LGTB que quisieran pedirla. Y claro, uno pide ayuda cuando está en una situación de peligro, en una situación negativa, en una situación de la que se quiere salir. Esa diputada de Vox estaba revelando en ese momento lo que ella consideraba que es ser una persona LGTB, es estar en una situación de la que hay que salir, que es una situación de peligro o que es poco recomendable, ¿no? Y creo que es una de las tácticas, por desgracia, más eficaces para deshumanizarnos y para ponernos en el punto de mira, tratarnos de enfermos. Sí. Cayo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta va a Miguel, porque me ha interesado esto de maricornes y sobre todo porque os dedicáis al estudio, difusión, todo esto que tiene este toque académico. Entonces la academia es lo que me ha traído y me ha hecho pensar en una pregunta para ti. Por lo que conocéis, ¿cuál es el mejor país para ser gay en Europa?
Para ser gay en Europa, Sí. prácticamente todos. Para ser gay Todos. en concreto, Bueno, el gay, me refiero, para el colectivo. para las personas LGTB, Sí. bueno, es complejo de contestar una pregunta así porque entran en juego muchos factores, muchos parámetros que se entrecruzan para poder dar con una respuesta que fuera absoluta, que es imposible de dar. Sí que es verdad que legislativamente hay países como España, por ejemplo, me viene a la mente los Países Bajos, incluso Bélgica también, son países que han estado a la avanzadilla en materia legislativa y eso hace que ahora mismo haya ciertos discursos que parece que están superados y esperemos que no retrocedan, ¿no? Yo me inclinaría por eso. Es paradójico también porque normalmente se suele identificar a los países del sur de Europa con posturas más tradicionales o con ciertas ideologías políticas más conservadoras frente a los países del norte de Europa que socialmente parece que están más avanzados, ¿no? Tradicionalmente se ha considerado así y sin embargo la realidad nos dice lo contrario. Los indicadores de tolerancia, y tampoco es que sea una palabra que me guste demasiado, porque tolerantes somos a la lactosa, no a las personas, pero bueno, esos marcadores de tolerancia son más altos y más positivos en estos países del sur de Europa. Hablo de España, hablo de Portugal y como digo, los Países Bajos, Bélgica, también son países en los que la situación es bastante halagüeña. ¿Y el peor país del mundo? El peor país del mundo. O los peores países. En términos absolutos, de nuevo, me es imposible darte una respuesta concreta, decirte el peor país del mundo. Países en los que las libertades están cercenadas para el grueso de la población, pero en particular para personas del colectivo. Hay países en esa situación, hay muchos, pero ya que me preguntas, pues yo te diría que me preocupan más o me parece más dramático países que aparentemente pertenecen a un primer mundo civilizado y a un primer mundo en el que hay cosas que damos por hechas, como Estados Unidos, por ejemplo, donde cada vez se ve con más claridad un retroceso en todo tipo de libertades para las personas trans, por ejemplo. Ya, está bien. Pues Miguel, Yolanda, disfrutar mucho el sábado en Madrid, en la misma proporción casi, divertiros y reivindicar, ¿no? Que es de lo que se trata. Y bueno, ojalá dentro de un tiempo, cuando volvamos a hablar, alguna de todas estas limitaciones, con una, fíjate, yo creo, me imagino que nos conformaríamos todos, que hayáis superado y que hayan superado también socialmente y bueno, pues podáis vivir cada día con más normalidad, que es de lo que se trata. Gracias por estar aquí, te espero por aquí pronto, Yolanda. Gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad, a la vuelta hablamos de otros asuntos. Bueno, a estas horas, ya saben, vamos con la viñeta del día de nuestro dibujante Chema Nieto. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. El viernes pasado en Valladolid un hombre fue detenido tras haber lanzado piedras y romper la luna trasera de varios vehículos a cuyos ocupantes había pedido fuego. El hombre contaba con 9 antecedentes policiales y lógicamente el juez lo ha puesto en libertad. A mí esto no me pasa. Si un tipo de estos me pide fuego, se lo doy. Y si es necesario, que se quede con el mechero. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues dejamos la inseguridad ciudadana y nos adentramos en las noticias curiosas de Soraya Lázaro. Hoy con una mezcla entre actualidad y animales, que son siempre sus protagonistas favoritos. Vean. Muy buenas noches, José Luis. Vamos con esas noticias virales y curiosas. La respuesta de China a la ola de calor. Usar camiones cisterna y enfriar todo un poquito con agua. En días calurosos sobre calles y carreteras echan agua a presión. Y así extrae el calor del asfalto enfriando el aire a su alrededor. Parecerá una tontería, pero eso puede refrescar mucho las noches. Porque el calor que desprende el suelo después de un día a 45 grados es para bajarte a la calle y poner la sartén y freír un huevo, vamos. Y te ahorras el gastar luz en casa. ¡Continuamos! Me meo con la siguiente noticia. Un gorila discutió con su mujer gorila. Ella le acabó echando lo que venía siendo su casa. No sé qué error tan grave habrá cometido el pobre gorila. ¿Pobre o no pobre? Habría que juzgarlo. Pues minutos después apareció el gorila ahí, sentado como reflexionando. Como replanteándose la vida, ¿sabes?
Vamos, la vida humana en vida animal, vaya. Lo que no sé es si el gorila estará reflexionando y pensando en su error o estará pensando en que tiene hambre y que no sabe si le apetece más fruta u hojas. No sé por qué, pero me decanto más por lo segundo, fíjate. ¿Que se rasca hasta la barbilla, por favor? Yo me meo con estos animales. Y por último, dentro de la absoluta desgracia que está viviendo Venezuela, hay un héroe que no ha descansado buscando a las personas debajo de los edificios derruidos. Y él es Tsunami, un perrito que fue maltratado y abandonado. Jorge lo rescató y lo preparó para las labores de rescate. Y gracias a él se ha podido encontrar muchísimas personas que por desgracia estaban en los escombros. Así lo hacía. ¡Silencio total! Y ahora ya se ve que Tsunami necesita también descansar porque mira sus ojitos. Se nota que no puede más, pero su labor ha sido imprescindible. Ay, de verdad, si es que los animalitos son lo mejor. Y hasta aquí el cotillo de hoy. Yo me quedo por aquí bichando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. ¡Mua! Qué importante, ¿eh? Los tsunamis, ¿eh? Hay muchos en terremotos y en cualquier catástrofe natural que salvan muchas vidas. Quería preguntaros, por cierto, tenemos las cifras ya últimas, no son las oficiales ni mucho menos, pero las últimas cifras que da el gobierno de Venezuela es que van 2.295 muertos y 11.277 heridos. Y todo hace indicar que esto se va a ir incrementando. Cayo, ¿cómo estás viviendo el desastre de Venezuela? Te puedes imaginar cómo lo estoy viviendo. Me entristece, ¿no? Pero siempre pienso lo mismo, se produce el terremoto y dices, de esta los poderosos caen. Cuando digo los poderosos son el régimen en Venezuela, el régimen en Turquía, el régimen en Irán y así sucesivamente, en todos estos lugares donde ha habido terremotos. Y ellos son tan hábiles que nunca caen. Esto me sorprende, realmente me sorprende. Cuidado que no se refuercen. ¿eh? Cuidado. Hoy había un artículo, ¿dónde están los militares en Venezuela? Los militares de Venezuela. Aquellos que representaban, permíteme la ironía, el socialismo del siglo XXI. ¿Dónde están los dirigentes? Ellos hablaban así, ¿no? Pero ocurre siempre lo mismo. El tipo está ahí, muere como un chinche y los otros se salvan. Y esto me produce mucha tristeza. Alberto. Pues es un drama descomunal. Creo que todavía no conocemos la dimensión real de este drama. Y bueno, lo estoy viviendo de manera un tanto cercana. Conozco personalmente mucho, es buen amigo, un periodista vallisoletano, Alejandro Fierro, sí, claro, que está allí y que nos decía que... Conocido por todos los periodistas de esta ciudad, además. Sí. Lleva viviendo allí como unos 15 años aproximadamente. Él está bien, afortunadamente, pero su calle decía que era un panorama de guerra, es decir, era un auténtico desastre, ¿no? Pero él nos decía que ponía en valor la capacidad de organización del pueblo venezolano para organizarse ante el drama, la capacidad de solidaridad también, y criticaba cosas... Bueno, falta de ayuda, ¿eh? Sí, no. Escuchábamos muchos venezolanos pidiendo, por favor, cosas solidaridad tan como mantas, ¿no? del pueblo, en el pueblo, es decir, la gente, unos con otros, ¿no? Es decir, el no dormir para ayudar en lo que se pueda y la gente que te presta hasta su colchón para compartir, ¿no? Y el pueblo está respondiendo, ¿no? Pero sí criticaba que en este momento salieran voces con planteamientos políticos. Es decir, ahora lo que toca es solidaridad, pase donde pase. Desafortunadamente esto pasa en muchos lugares del mundo. Nos suele llegar más cuando pasan en pueblos hermanos de Latinoamérica, otra cosa porque había españoles allí, entonces no suele llegar más. Pero pasa en América, pasa en Asia, pasa en África o pasó en Nueva Orleans, de Estados Unidos, país súper desarrollado y prácticamente un Estado casi desapareció, ¿no? Donde pase lo que hay que hacer es ayudar, solidarizarse y evidentemente luego llegarán ya las valoraciones de otro tipo de cosas políticas que poco tienen que ver con esta desgracia, ¿no? En cualquier caso, pues desear que pase cuanto antes, que el número de fallecidos sea el menor posible y que la solidaridad internacional no finalice cuando pasen las noticias, sino continúe después para la... Cuando se quita el foco, exactamente, es importante que todo siga. Sí. Laura. Bueno, pues dentro de esta terrible tragedia, que confío en que el contador ya se detenga ahí, porque sinceramente es escalofriante de verdad ver esas cifras, sobre todo porque detrás hay no solo la víctima mortal, sino también quienes han perdido a sus familiares, ¿no? Y quienes desde aquí también
los han perdido y no han podido dar ese último abrazo, ni pueden estar, ni pueden acompañarles. Pero yo con lo que sí que me quedo dentro de la tragedia y toda esa tristeza que yo creo que a todos nos ha abrazado, sin duda, la solidaridad que ha despertado, que incluso ha puesto de acuerdo a todos los gobiernos, que ha movilizado a efectivos, que se han desplazado hasta allí. Humanitaria de todas las partes. Pero sobre todo lo más importante es que toda la ayuda que se está aquí generando en un pequeño barrio de Valladolid, por ejemplo, en un bar de Soria, que toda esa ayuda acabe y se canalice de forma transparente y llegue hasta los venezolanos que la necesitan, porque están muy necesitados. Yo desde aquí quiero mandar un abrazo, por supuesto, a toda Venezuela, pero también a los venezolanos que residen en Castilla y León, que es la población extranjera más numerosa, además, y que, como decíais alguno de vosotros, desde la distancia encima se viven las cosas mucho peor. Desde aquí todo nuestro ánimo y nuestro abrazo, desde aquí, desde Cuestión de Prioridades. Cayo, Alberto, Laura, gracias. Nos vemos, todavía me quedan días, o sea que os llamaré. El verano todavía es largo para Cuestión de Prioridades. Nos vemos mañana a las 10:30 de la noche. Descansen y disfruten. Adiós.